la reforma constitucional del 2009, junto con la influencia del derecho internacional, de los derechos humanos, pues nos genera un cambio muy importante, y por eso es que en esta primera parte, en estos primeros minutos, nuevamente recordamos esta visión del Estado constitucional plurinacional de derechos, lo que quiere decir que hemos superado esta lógica del Estado de Derecho por este concepto de un Estado constitucional. Y cuando hablamos de un Estado constitucional, pues el elemento del Estado constitucional es la primacía y aplicación directa de la Constitución, como vamos a ver enseguida. Pero no solamente de la Constitución, sino esta visión del Estado constitucional nos lleva a entender el concepto del bloque de constitucionalidad, justamente porque en un Estado constitucional es importante mirar la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, que es lo que estamos viendo ahora. Y cuando hablamos de un concepto plurinacional, vemos cómo vamos a desarrollar un concepto de construcción plural de derechos a partir de la argumentación jurídica, a partir de los enfoques que mañana los vamos a desarrollar de manera específica. Y también por eso es que este Estado constitucional plurinacional de derechos, a partir de la plurinacionalidad, implica transversalización del principio de pluralismo en la parte orgánica de la Constitución. Y en el tema que estamos viéndolo de manera específica, por eso es que desarrollamos el concepto de un sistema plural de control de constitucionalidad, que ayer ya lo hemos empezado a ver, y en todas estas semanas los vamos a ir desarrollando, porque vamos a hacer también un esquema de todos los procedimientos constitucionales a la luz de esta visión de un sistema plural de control de constitucionalidad coherente con el modelo constitucional vigente. Y cuando hablamos también de la construcción de derechos, vamos a ver cómo tenemos derechos individuales, derechos plurindividuales, derechos transindividuales, y desde este enfoque vamos a abordar la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento y la acción popular, ¿no? Entonces, por eso esta visión del Estado constitucional plurinacional de derechos. Luego, recordando para empezar a argumentar nuestro tema del día de hoy, habíamos visto otra herramienta muy importante y cada día las vamos a ir siempre repasando, porque es muy importante trabajar la argumentación jurídica desde este concepto, que es el concepto del bloque de constitucionalidad, como ya hemos visto, la doctrina del bloque de constitucionalidad. Y cuando hablamos de la doctrina del bloque de constitucionalidad, pues hemos recordado una sentencia muy importante, que es la sentencia 110/2010-R, ¿verdad? Esta sentencia interpretó el 410 de la Constitución. Por eso es que ahora, cuando hablamos de bloque de constitucionalidad, vemos que está la Constitución, sí, pero no solo como texto jurídico, sino una Constitución principista, con principios y valores que le van a dar un rasgo axiológico al bloque de constitucionalidad. Entonces tenemos la Constitución, y a partir de ese rasgo axiológico vamos a empezar a hablar de principios y valores como el de la justicia material, la igualdad material, la prevalencia de la justicia material, la verdad material, todos estos principios que el sábado les voy a ir contando cómo han ido avanzando en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, vean cómo desde esta lógica, la Constitución en el bloque sí es una Constitución, pero esencialmente es una Constitución principista, lo que le va a dar al bloque un rasgo axiológico. Pero también tenemos los tratados internacionales referentes a derechos humanos, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención en el Sistema Universal, la Convención de Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, etc.
etcétera, ¿no? Entonces, todos estos instrumentos forman parte del bloque de constitucionalidad y también tenemos un tema muy importante establecido por la sentencia 110, que es el tema de los estándares internacionales. Vamos a ver cómo vamos a trabajar con estándares internacionales vinculados a protección de derechos humanos. Entonces, eso quiere decir que miren cómo cambia la labor del juez, de los fiscales, de los servidores públicos, porque ya no van a estar sometidos exclusivamente a la ley, sino que van a estar sometidos a este primer gran concepto con el cual estamos abordando nuestro modelo constitucional, que es el bloque de constitucionalidad, que lo hemos visto y que lo estamos repasando para conectar nuestra clase de hoy. Luego tenemos también, hemos visto una tercera gran herramienta, que es la doctrina del control de convencionalidad, porque hemos visto que desde el bloque de constitucionalidad ya no tenemos para el sistema jurídico el juez, los fiscales, los servidores públicos, ya no deben utilizar, porque no existe únicamente método de la ponderación. Cuando hay derechos que entran en colisión, ¿qué debe hacer el juez? Debe ponderarlos y luego de la ponderación debe someter su resultado al test de proporcionalidad y de razonabilidad en el marco del rasgo axiológico del bloque de constitucionalidad. Entonces, vean cómo estos nuevos métodos han cambiado y uno de ellos es el de aplicación directa y preferente de derechos, que es el método propio del ejercicio del control de convencionalidad. Habíamos dicho que el control de convencionalidad surge ¿dónde? En la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso que lo hemos repasado, que es el caso Almonacid Arellano versus Chile, en el cual se funda la doctrina del control de convencionalidad y la Corte Interamericana establece que desde esta doctrina, cuando hay una norma interna o cuando la norma es incompleta en relación a los avances del derecho internacional de los derechos humanos, primero se fijan los jueces. Dice, los jueces, en vez de aplicar su norma interna, ¿qué tienen que hacer? Deben ejercer control de convencionalidad y aplicar de manera directa y preferente los estándares que sean más altos, que sean más favorables al derecho. Luego, en un segundo caso, trabajadores cesados del Congreso versus Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el control de convencionalidad debe ser realizado de oficio. Y finalmente vemos cómo a partir justamente de un último peldaño en la Corte Interamericana, Cabrera García versus México y también el caso Gelman versus Uruguay, no solo los jueces, sino cualquier servidor público, aquí entran los fiscales, aquí entran cualquier servidor público debe ejercer control de convencionalidad. Entonces estos estándares forman parte del bloque de constitucionalidad, pero además están en armonía con un capítulo que lo vamos a ver específicamente mañana, vinculado a las pautas constitucionalizadas de interpretación que están dadas precisamente en el 410, en el 13.1, en el 13.4, en el 256, el 109 parágrafo 1, toda esta base que la vamos a ver el día de mañana para entrar a ver el tema de los enfoques y a partir de eso ya entrar la próxima semana directamente a ver todo lo que es el tema de género y concretamente vamos a ver la acción de amparo constitucional y la acción de libertad con ustedes como herramientas de directa justiciabilidad de derechos en este marco y en este modelo constitucional vigente. Entonces vean cómo ya hemos visto el control de convencionalidad, pues ayer hemos desarrollado toda esta labor del control de convencionalidad y con todos estos elementos, ayer también hemos visto esta visión del sistema plural de control de constitucionalidad. Recuerden, hemos visto un edificio en el cual en la base están los jueces, los servidores públicos, las autoridades de las naciones y pueblos indígenas que interpretan los derechos bajo pautas
las interculturales, los particulares. Todos estos son los primeros garantes del bloque y también deben ejercer control de convencionalidad. Luego hemos visto en el piso intermedio los vocales de las salas constitucionales o los jueces o tribunales de garantías en las provincias. Y finalmente hemos visto al Tribunal Constitucional Plurinacional como el último y máximo garante de ¿qué? Del bloque de constitucionalidad. Entonces, vean cómo va esta trilogía, bloque de constitucionalidad, esta visión de el sistema plural de control de constitucionalidad y el control de convencionalidad que hemos visto. Partiendo luego de eso, vamos ahora a ver. Hoy vamos a entrar a un tema muy importante que es el tema del derecho jurisprudencial y vamos a ver el tema de la técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor, pero desde un componente importantísimo, porque además desde este componente nos va a ayudar a entender justamente los 4 enfoques que vamos a manejar. Les decía que en este módulo vamos a ver 4 enfoques. Primero si bien vamos a abordar todo lo que es la administración de justicia desde el concepto de los derechos humanos, pero también los derechos humanos tienen 4 enfoques específicos. El primer enfoque está vinculado con el enfoque diferencial. Luego vamos a ver el enfoque de género, vamos a ver el enfoque de interculturalidad, que está muy vinculado con lo que vamos a ver enseguida, y el de interseccionalidad. Entonces, antes de entrar a desarrollar estos enfoques que los vamos a empezar a desarrollar mañana, vamos a terminar esta nuestra parte argumentativa. Entonces, vamos a entrar ahora a ver el tema desde este concepto del Estado constitucional plurinacional de derechos, vamos a empezar a ver un concepto que es el del pluralismo jurídico. Claro, y me podrían decir, pero por ejemplo, en vía ordinaria, en materia civil, en materia tributaria, en materia familiar, en materia penal, ¿qué puede interesar el pluralismo? El pluralismo podría aplicarse a las comunidades y a las naciones y pueblos indígenas, ¿no? En el área, por ejemplo, citadina. Y precisamente ahora vamos a demostrar cuán importante es mirar el derecho no solamente desde una visión del monismo jurídico, sino más bien del pluralismo jurídico, y a partir de ello vamos a identificar este concepto que está vinculado al precedente en vigor y a la correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor en esta lógica de el sistema plural de fuentes jurídicas. Entonces, como les decía, vamos a ver el tema de que en un Estado plurinacional, uno de los conceptos esenciales, uno de los rasgos esenciales es el sistema plural de fuentes jurídicas. Y cuando hablamos de un sistema plural de fuentes jurídicas, pues vamos a empezar nuevamente a deconstruir toda esa teoría jurídica con la cual nos hemos formado, basada en un monismo jurídico. ¿Se acuerdan? Se acordarán sus clases de introducción al derecho en la universidad, ¿no es cierto? Yo recuerdo bien, nos hacían repetir cuál era la fuente directa de derecho. ¿Se acuerdan? La ley. ¿Cuál era la fuente secundaria del derecho? Y en fuentes secundarias nos decían los usos y costumbres, nos decían la jurisprudencia, la doctrina, ¿no es cierto? Ese era un Estado monista bajo la égida del Estado de Derecho, pues tiene un sistema monista de fuentes en las cuales la ley es la fuente directa de derecho y las demás son fuentes secundarias de derecho. Este cambio de visión no solamente desde la plurinacionalidad reconocida por la Constitución de 2009, sino también emergente del avance del derecho internacional de los derechos humanos, pues hace que utilicemos el concepto de un sistema
plural de fuentes jurídicas, es decir, un pluralismo jurídico. Y una de las consecuencias importantes del pluralismo jurídico, primero, es en nuestra Constitución, desde el diseño de nuestra Constitución boliviana, es la existencia de jurisdicciones en igualdad jerárquica, es decir, tenemos la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción indígena, originaria, campesina, la jurisdicción agroambiental y también las jurisdicciones especializadas. Pero además de esa manifestación, el pluralismo jurídico de tipo igualitario tiene otra manifestación importante, que es justamente la visión de un sistema plural de fuentes jurídicas. Entonces, vean la relación cuando hablamos de pluralismo jurídico. Una de las grandes manifestaciones del pluralismo jurídico es el sistema plural de fuentes jurídicas. Miren cómo ahora en nuestro modelo de Estado vamos a empezar a tejer tres conceptos que siempre deben ir de la mano porque son interdependientes. No puede existir uno sin el otro, y eso es muy importante, especialmente en la labor de argumentación. Y esto no es solo para el tema de las naciones y pueblos indígenas, sino es para todo un Estado plurinacional. Entonces, vean cómo vamos a ir, y a partir de este sistema plural de fuentes jurídicas desde el cual vamos a abordar el derecho jurisprudencial, vean cómo vamos a ir conectando los conceptos de plurinacionalidad, los conceptos de pluralismo y los conceptos de interculturalidad. Entonces, vamos a ir con estos tres elementos. Y desde la plurinacionalidad, el pluralismo implica, como les decía, un sistema plural de fuentes jurídicas, pero además, este sistema plural de fuentes jurídicas no es un sistema, no son compartimentos aislados, estancos, diferentes, y por eso viene el concepto de la interculturalidad. La interculturalidad genera procesos de complementariedad, procesos dialógicos, y aquí vamos a entender como mañana vamos a ver, por ejemplo, toda esta lógica de la antropología jurídica, la transdisciplinariedad del derecho, porque además el derecho no solo tiene una fuente basada en reglas jurídicas, sino un sistema plural de fuentes jurídicas que van a estar en constante diálogo. Lo vamos a ver así, por ejemplo, vamos a ver líneas en materia penal, vamos a ver líneas jurisprudenciales en materia de democracia comunitaria, vamos a ver líneas jurisprudenciales, por ejemplo, en una sentencia que les voy a contar, bellísima, del Tribunal Constitucional en el marco de todo esto que les digo, vinculada a la acción de libertad y la dignidad humana con un enfoque intercultural. Entonces, a partir de mañana vamos a ir viendo con la lectura de la jurisprudencia constitucional, como esta no es una construcción teórica, sino que en un Estado plurinacional, el pluralismo, estas diversas fuentes jurídicas van a plantear complementariedad, van a plantear diálogos. Por eso es que esta visión en Latinoamérica, y uno de los objetivos de este curso desde el ámbito constitucional, es empezar a pensar desde Latinoamérica, no desde los moldes, y mañana vamos a ir viendo las profundas rupturas, por ejemplo, con los moldes eurocéntricos de justicia constitucional y de teoría constitucional. Entonces, vamos a ver cómo nuestro modelo constitucional plantea rupturas esenciales, y eso nos invita a pensar desde Latinoamérica. Por eso viene esta corriente que se llama los constitucionalismos latinoamericanos dialógicos, justamente porque esa visión del dialógico plantea lógicas de plurinacionalidad, de pluralismo de fuentes jurídicas, de complementariedad, de interculturalidad. Entonces, esa visión la plasmamos ahora que estamos entendiendo un pluralismo jurídico ¿de qué tipo? De tipo igualitario, a la luz de tres conceptos esenciales: la plurinacionalidad, el pluralismo y la interculturalidad. Visto así el tema, ahora vamos a empezar a imaginarnos
un pluralismo jurídico de fuentes, un sistema plural de fuentes jurídicas. Miren cómo va a cambiar la labor del juez. Por eso les decía, el grave problema que tenemos es que, como estamos intentando demostrar, tenemos una constitución altamente garantista. El problema es que tenemos una brecha de implementación porque todavía los operadores de todo el sistema, incluidas las universidades, porque ahora que estamos viendo este módulo, han visto también ya estas mismas bases con la doctora Gabriela Sauma, pues ahora entendemos que, por ejemplo, las carreras de derecho tienen de manera urgente, deben reformular sus currículas académicas, ¿no? Siguen trabajando con derecho romano, siguen trabajando con introducción al derecho, no se han introducido en muchas universidades, no se han introducido, por ejemplo, como materias troncales, la materia de derechos humanos, la materia de argumentación jurídica, la materia de pluralismo jurídico, de derecho jurisprudencial, o sea, de derecho internacional, de los derechos humanos, o sea, toda esta visión que estamos viendo ahora y que va a incidir en todas las ramas del derecho, porque de nada nos sirve entrar al derecho penal, al derecho civil, al derecho de las familias, si no las entendemos desde este concepto, porque toda la ley, como ya hemos dicho y vamos a seguir repitiendo, siempre debe estar en conformidad con este bloque de constitucionalidad y enmarcado en este modelo de Estado constitucional plurinacional de derechos. Entonces, vean cómo ese es un punto importante, por eso muchos operadores siguen aferrados únicamente al positivismo, siguen fallando en base a lo que la ley dice, omiten en muchos casos, como ayer veíamos en una de las preguntas tan pertinentes que nos hacía uno de nuestros compañeros y nos decía, pero los jueces no ejercen control de convencionalidad, y eso es verdad, porque precisamente tienen la mirada, miran el derecho con un solo ojo, ¿no? Solamente desde la visión de la ley y no desde los dos ojos, quitando la venda a la diosa Temis, como estamos proponiendo en esta materia, y mirando además más allá de la ley, entendiendo que tenemos un sistema plural de fuentes jurídicas. Entonces, por eso en la academia, en este espacio, invitamos a reflexionar desde estos otros vértices, estos otros horizontes que además están en el diseño constitucional boliviano, no son una postura teórica, sino que es un mandato constitucional, ¿no? Entonces, a partir de ello, cuando ya ahora sabemos que no tenemos que mirar con un solo ojo, ¿no es cierto? Sino que el desafío está mirar con los dos ojos y mirar un sistema plural de fuentes jurídicas. Esto va a ser importante, por ejemplo, en materia penal. Vamos a ver cómo en materia penal, cuando se esté juzgando penalmente, por ejemplo, a una persona que sea miembro de un pueblo indígena, pues vamos a ver cómo se tiene que mirar, y desde esta visión, esto voy a ver mañana con ustedes con los estándares además jurisprudenciales más altos, se tiene que mirar desde un enfoque intercultural aplicando los artículos 8, 9, 10 del convenio 169 de la OIT, es decir, una imputación tiene que estar basada en un peritaje antropológico cultural, pero más allá vamos a ver cómo incluso desde la Constitución se podrían generar los diálogos interjurisdiccionales. ¿Por qué? Porque hay que mirar el tema de la diversidad cultural. Más aún, no nos olvidemos, por ejemplo, en las zonas citadinas tenemos un concepto muy importante, que la verdad es que el derecho, nuevamente con la venda de la diosa Temis, ¿no? El tema de los indígenas urbanos, es decir, la migración de personas que pertenecen a pueblos indígenas al área urbana. Ustedes en Santa Cruz hemos tenido casos dramáticos en Santa Cruz, o sea, tienen el caso, por ejemplo, de los ayoreos, ¿no es cierto? Entonces son indígenas urbanos que tenemos que aplicar el derecho, pero desde una mirada de un sistema plural
de control de constitucionalidad, ¿no es cierto? Incluso cuando estemos analizando medidas cautelares en materia penal, vamos a ver el test de proporcionalidad, pero no solo el test de proporcionalidad, sino que, por ejemplo, en estos casos tienen que utilizar el enfoque intercultural a partir de la visión, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT establece de manera específica que se deben preferir mecanismos que no impliquen la privación de libertad y que además traten de realizar una labor de traducción o entendimiento en materia penal. Entonces, vean que esto es exactamente, vean cómo no es solamente la ley, sino que además a la ley debe dársele un enfoque intercultural. Lo mismo en el tema, por ejemplo, en el tema familiar. Hay que mirar, por ejemplo, una valoración de la prueba desde un enfoque intercultural. Les voy a contar algunos casos, por ejemplo, en materia agroambiental, en materia de tierras, cómo tenemos que dar un enfoque a la ley, no solo desde el tema de género, por ejemplo, para el acceso de la mujer a la tierra. Les voy a contar algunos casos dramáticos que hemos tenido que nos ayudan a pensar no solo desde el enfoque de género, sino cuán importante es esta visión del enfoque intercultural. Entonces, y eso parte de entender esta visión de un pluralismo jurídico de tipo igualitario. ¿Para qué? Reitero, para mirar el derecho no con un solo ojo, no solo la ley dice o la verdad formal, sino la verdad material también tiene un rostro de interculturalidad en el caso boliviano, porque también tenemos distintas fuentes de derecho, porque esa es la concepción de un Estado plurinacional con pluralismo y con interculturalidad. Entonces, desde esta visión, cuando vemos el sistema plural de fuentes jurídicas, entendemos que en primer lugar está la ley, sí, la ley en un compartimento, pero la ley en tanto y cuanto responde en contenido al bloque de constitucionalidad. Para eso tenemos herramientas como las que ya hemos visto ayer, como por ejemplo el control de convencionalidad, ¿sí? Entonces, para que en este Estado constitucional la ley sea fuente directa de derecho, es esencial que la ley responda en contenido al bloque. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene un valor normativo a partir del 109, parágrafo 1 de la Constitución, que mañana lo vamos a ver, y entonces la ley en este sistema plural de fuentes jurídicas se va a entender como fuente directa de derecho, sí, en tanto y cuanto responde en contenido ¿a qué? Al bloque de constitucionalidad. Por eso es que la argumentación jurídica tiene que darle a la ley un sentido conforme al bloque de constitucionalidad. Esto vamos a ver un ejemplo muy claro, que vamos a ver esta sentencia con mucho detalle, que es la sentencia 19/2018-S2, que también entiendo ya lo han visto con Gabrielita. Vean cómo en esta sentencia, esta es una sentencia fundadora de línea en el tema de la reparación integral de daños, y vean cómo el Tribunal Constitucional, la ley, es decir, el Código Procesal Constitucional en el artículo 39, solamente hace referencia a una calificación de daños materiales, como a partir del ejercicio del control de convencionalidad, el Tribunal Constitucional en esta sentencia establece que el concepto de daño material no es coherente y es restrictivo en relación a toda la doctrina de reparación integral de daños cuando se vulneran derechos. Y a partir de este avance que hace el Tribunal Constitucional, vean cómo la ley le da al artículo 39 un sentido conforme a toda la doctrina de reparación integral de daños desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, vean cómo a través de la labor de argumentación, a través del ejercicio del control de convencionalidad que implica una aplicación directa de derechos, el intérprete le da a la ley un sentido conforme al bloque. Entonces, será fuente directa de derecho la ley que esté en conformidad con el bloque de constitucionalidad. Entonces, por eso la ley será fuente directa de derecho, sí, en tanto y cuanto responde en contenido al bloque de
constitucionalidad. Luego, miren en esta visión del sistema plural de fuentes jurídicas. En primer lugar, ¿se acuerdan que nos hacían repetir en la universidad los usos y costumbres, ¿no? Como fuente secundaria del derecho? Debo decir que a partir de la vigencia del modelo constitucional, a partir de la Constitución de 2009, ya no hablamos ya no utilizamos el concepto de usos y costumbres, porque el concepto de usos y costumbres nos conlleva una idea de pluralismo jurídico subordinado, y la Constitución de 2009, a partir de toda esta vigencia de la plurinacionalidad, desarrolla el concepto de pluralismo jurídico, pero ¿de qué tipo? De tipo igualitario. Este pluralismo, si a alguien le interesa, ha sido muy bien desarrollado por una de las autoras que mejor trabaja este tema, que es Raquel Irigoyen. Ella es peruana y ha desarrollado toda esta visión del pluralismo jurídico, pero ¿desde qué visión? Desde la visión igualitaria. Y ya desde esta visión del pluralismo jurídico de tipo igualitario, en el caso boliviano, por eso entendemos que las normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, sus principios, sus valores, sus cosmovisiones, no son usos y costumbres, sino son normas, procedimientos y cosmovisiones que además, miren la diferencia, ya no son fuente secundaria, son fuente directa de derechos. Y mañana, cuando veamos el enfoque de interculturalidad, vamos a ver cómo, por ejemplo, cuando hay una colisión de ley de la justicia, de ley bajo reglas jurídicas y de normas y procedimientos, por ejemplo, de las naciones y pueblos indígenas. Mañana vamos a ver algunos casos de democracia comunitaria, vamos a ver cómo se desarrolla una labor de ponderación intercultural, pero entendiendo que las normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígenas no son fuentes secundarias, sino son fuente directa de derecho. Pero además, esto mañana lo vamos a ver con mayor precisión, vamos a ver que al ser normas directas de derecho, no son compartimentos estancos, sino generan lo que se llama la complementariedad, generan mecanismos dialógicos destinados ¿a qué? A construcciones plurales de derecho en un Estado constitucional plurinacional de derechos. Entonces, vean cómo toda esta visión de los derechos va a tener una visión en este sistema plural de fuentes jurídicas. Mañana me voy a reservar y vamos a ver este compartimento desde el pluralismo jurídico de tipo igualitario cuando veamos el enfoque intercultural. Pero hoy en la mañana me voy a centrar en otro punto importantísimo. ¿Por qué? Porque desde este pluralismo jurídico de tipo igualitario, primero vamos a ver que está la ley, ¿verdad? Luego está las normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígenas como fuente directa y que van a generar además construcciones plurales de derechos a partir de la interculturalidad. Pero también vamos a ver que existe la normativa derivada, por ejemplo, de los procesos de integración que son fuente directa de derecho en esta lógica de un pluralismo jurídico de tipo igualitario. El primer día, cuando veíamos la doctrina del bloque de constitucionalidad, les decía que las normas de derecho comunitario, pero que generan procesos de integración, como por ejemplo el Acuerdo de Cartagena, que genera lo que hemos visto que es la Comunidad Andina de Naciones, con un parlamento andino y con normativa derivada. Entonces, este acuerdo internacional que versa sobre un proceso de integración como es el Acuerdo de Cartagena, este sí forma parte del bloque de constitucionalidad porque genera un proceso de integración. Y su normativa derivada que se manifiesta, por ejemplo, a través de las decisiones, hay decisiones importantísimas en temas aduaneros, en temas de marcas y patentes, en temas comerciales, etcétera. Entonces, estas decisiones emergentes de un proceso de integración del cual forma parte Bolivia, como es la Comunidad Andina de Naciones, pues desde esta visión de un pluralismo jurídico de tipo igualitario son fuente directa
de derecho. Entonces, por ejemplo, un juez en materia comercial, para aplicar la decisión, una decisión vinculada a marcas y patentes, por ejemplo, no tiene que esperar que esta decisión esté avalada por una ley. No, porque desde esta visión del sistema plural de fuentes jurídicas, como es normativa derivada de un proceso de integración, entonces es fuente directa de derechos y por lo tanto genera efectos vinculantes para la autoridad judicial o para la autoridad administrativa, ¿sí? Vean cómo estoy entendiendo y por eso es que la Constitución a los acuerdos vinculados a procesos de integración les da el rango constitucional. En cambio, los demás acuerdos internacionales que no versen sobre derechos humanos no tienen rango constitucional, sino más bien tienen rango infraconstitucional. Pero los procesos de integración sí, justamente porque su normativa derivada va a ser fuente directa de derecho en esta visión de un sistema plural de fuentes jurídicas. Entonces vean cómo el juez no solo tiene a la ley, sino que también tiene, por ejemplo, tendrá que mirar si está en materia comercial, aduanera, tributaria, tendrá que mirar esta normativa derivada que va a estar dentro de este concepto de un pluralismo jurídico de tipo igualitario. Y finalmente, en esta concepción de un pluralismo jurídico, en el último compartimento, ¿qué va a estar? Va a estar la jurisprudencia. La jurisprudencia entendida como fuente directa de derecho, ya no fuente secundaria. Y la jurisprudencia en derechos humanos, ya sea interna o cuando emerja de por ejemplo, la Corte Interamericana, del Comité de Derechos Humanos en el sistema universal, va a ser fuente directa. Y vamos a ver aquí cómo vamos a conectar el tema del pluralismo jurídico de tipo igualitario con el bloque de constitucionalidad, que nuevamente, se acuerdan, incorpora esta doctrina, los estándares internacionales al bloque de constitucionalidad. Entonces, en estos nuestros tejidos argumentativos vamos a ir viendo cómo todos están íntimamente relacionados en esta tenemos un sistema plural de fuentes jurídicas y la jurisprudencia en derechos humanos, como les decía, ya no es fuente secundaria, sino más bien ahora es fuente directa de derechos. Bien, entonces desde esta visión vamos a empezar a ver algunos conceptos importantísimos. Primero, vamos a empezar a ver las sentencias constitucionales. Vean cómo ahora estamos entrando al campo de derecho jurisprudencial. Vamos a empezar a ver tres sentencias importantísimas que marcan toda esta visión del derecho jurisprudencial desde el modelo de un Estado constitucional plurinacional de derechos. Entonces, se los voy a poner en el chat. También todas estas sentencias las tienen en el material que les he mandado. Primero vamos a ver la sentencia 846, quebrado 2012. Es la primera sentencia que vamos a ver. Luego vamos a ver la sentencia constitucional 2233, quebrado 2013, que es una sentencia fundadora del INE. Enseguida les voy a dar toda la explicación de cómo vamos a entender la tipología de las sentencias constitucionales. Y finalmente vamos a ver la sentencia 0019, quebrado 2018-S2, que va a ser una sentencia moduladora de línea jurisprudencial. Entonces vean cómo en materia de jurisprudencia esencialmente vamos a trabajar con tres sentencias. La 846, quebrado 2012, luego vamos a trabajar con otra sentencia importantísima, que es la 2233-2012, y luego vamos a ver la sentencia 19, quebrado 2018-S2. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar con la 846. Nuevamente visualizamos el tema del derecho jurisprudencial en este marco del sistema plural de fuentes jurídicas, ¿no? Entonces, la ley, por un lado, sí,
como fuente directa coherente con el bloque. Y en otro compartimento, en este sistema plural de fuentes jurídicas, la jurisprudencia. Pero para entender que la jurisprudencia en derechos humanos sea fuente directa de derecho, pues vamos a entender dos conceptos importantes. Primero, que nos da la sentencia 846/2012. ¿Por qué nos interesa tanto la sentencia 846/2012? Porque desarrolla un concepto, miren, lo voy a resaltar, que es la correcta técnica de aplicación e invocación de qué, miren, resalto este concepto, del precedente en vigor. Entonces, vamos a respondernos ahora, ¿qué es el precedente en vigor? Porque este es el concepto a partir del cual vamos a entender que la jurisprudencia es fuente directa de derecho. Es decir, en otras palabras, ¿bajo qué concepto es fuente directa de derecho? Bajo el concepto del precedente en vigor. ¿Sí? Entonces, vean cómo cambia la jurisprudencia. Ya no es fuente secundaria, es fuente directa de derecho bajo el concepto del precedente en vigor. Entonces, la sentencia 846/2012 nos desarrolla justamente la correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor. Para la correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor, pues vamos a empezar a ver algunas técnicas de derecho jurisprudencial. La primera es que la técnica para invocar el precedente en vigor obliga a utilizar una herramienta de derecho jurisprudencial que se llama el análisis dinámico de jurisprudencia. Y vean cómo todas estas técnicas son importantísimas en esta construcción del derecho jurisprudencial, que no es lo mismo que la aplicación de la ley positiva. Entonces, cuando hablamos de un análisis dinámico de jurisprudencia, especialmente en derechos humanos, nos vamos a remontar al Tribunal de los 10 años. Recuerden que el Tribunal Constitucional con la Constitución del 90, se implementó con la Constitución del 94, que asume un sistema preeminentemente concentrado a la cabeza de un Tribunal Constitucional, el cual empezó a funcionar en el caso boliviano el año 98. Se lo llama el Tribunal de los 10 años porque funcionó del año 98 hasta el 2008. Luego, no funcionó desde todo el 2009 y con la vigencia de la Constitución en los periodos 2010-2011 vino un tribunal que se lo denomina el Tribunal de Transición, y el 2012 empieza un Tribunal Constitucional Plurinacional a la luz de la Constitución de 2009. Entonces, para el análisis dinámico de jurisprudencia tenemos que mirar los entendimientos del Tribunal de los 10 años, del Tribunal de Transición y del Tribunal Constitucional Plurinacional, porque como les voy a demostrar enseguida en jurisprudencia, y que esto también ya lo han visto con la doctora Gabriela Sauma, en jurisprudencia no rige el criterio de temporalidad, sino más bien rige el criterio de favorabilidad. Por eso siempre decimos los derechos son favorables, los derechos son progresivos y no pueden generar regresividad por parte de los estados. Y este es un mandato, además, como vamos a ver, que deviene también del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, vean cómo la sentencia 846/2012, la primera regla que nos dice para entender el derecho jurisprudencial, nos dice que tenemos que hacer un análisis dinámico de jurisprudencia, no un análisis estático, lo que a veces hasta el propio tribunal hace, ¿no? Dice, miren, aquí tengo una sentencia, qué bonita, se parece a mi caso, y la invocan, ¿no? O sea, sin saber si esta es una sentencia fundadora o si es una confirmadora simple. Entonces, no se hace un análisis dinámico de jurisprudencia. Entonces, como les decía, el análisis dinámico de jurisprudencia
se realiza desde el Tribunal de los 10 años, el Tribunal de Transición y el Constitucional Plurinacional. Incluso puede tocarse, por supuesto, si sería más favorable la jurisprudencia que generó, por ejemplo, la entonces Corte Suprema antes de la Constitución del 94, que en el marco de un sistema difuso de control de constitucionalidad, si en un tema concreto tendría un estándar más alto, pues ese estándar sí se considera vigente, porque nuevamente reitero esta idea que en derechos fundamentales el criterio no es la temporalidad, sino más bien el criterio es la favorabilidad, ¿sí? Entonces, por eso lo primero que tenemos que hacer es ver el concepto del análisis dinámico de jurisprudencia. Luego del análisis dinámico de jurisprudencia, la sentencia 846 nos da dos reglas importantísimas que debemos considerarlas para una correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor, que además va a ser el fundamento para entender la doctrina del estándar jurisprudencial más alto que enseguida vamos a ver. Por lo tanto, la sentencia 846-2012 hace una diferenciación entre lo que es el precedente en vigor y la razón jurídica de la decisión, llamada también la ratio decidendi. Y esta diferenciación tiene mucha lógica, es muy coherente con la estructura de las sentencias constitucionales. Si ustedes se fijan, las sentencias constitucionales, luego de la parte fáctica, empieza una parte que dice fundamentos jurídicos, y esa parte de fundamentos jurídicos a su vez tiene dos partes. La parte de fundamentos jurídicos propiamente tal, en la cual en una correcta técnica de aplicación del precedente en vigor debería estar desarrollada en términos claros el precedente. Y luego tenemos una segunda parte en las sentencias constitucionales que está vinculada al análisis del caso concreto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vean, cualquier sentencia del tribunal va a tener estas dos partes. Entonces, desde la teleología de la sentencia 846/2012, a partir de estas dos partes de las sentencias constitucionales, el Tribunal Constitucional ha diferenciado lo que es el precedente en vigor de la ratio decidendi. ¿Y qué ha dicho? Y esta diferenciación nos ayuda además a entender la ubicación del precedente en el sistema plural de fuentes jurídicas en un Estado plurinacional. Entonces, ¿qué dice el tribunal? ¿Cuál es el precedente? El precedente es la interpretación que sobre un derecho, sobre un instituto jurídico desarrolla el Tribunal Constitucional a partir de su labor de argumentación y de interpretación constitucional. Entonces, el precedente en vigor, esa interpretación, ese resultado interpretativo, ese es el que va a ser fuente directa de derechos, y al ser fuente directa de derechos va a generar ¿qué? Efectos vinculantes. ¿Efectos vinculantes para quiénes? Para todos los servidores públicos, para todos los jueces, para todos los particulares en casos futuros que planteen un mismo problema jurídico. ¿Sí? En cambio, la ratio decidendi, y enseguida les voy a ir poniendo algunos ejemplos, la ratio decidendi es la aplicación del precedente en vigor al caso concreto. Y la ratio decidendi va a generar, por ejemplo, en acciones de amparo constitucional, la concesión o la denegatoria de tutela en el caso concreto. Por eso es que la ratio decidendi genera no efectos vinculantes, reitero este concepto, genera efectos obligatorios. ¿Obligatorios para quiénes? Obligatorios para las partes procesales, y a partir de
del concepto de la ratio decidendi o la razón jurídica de la decisión, entendemos otro presupuesto de orden procesal constitucional, por ejemplo, aplicable a amparos constitucionales, que es la cosa juzgada constitucional. ¿Por qué? Porque los resultados, la razón de la decisión en el caso concreto, ¿a quiénes vincula? Vincula a las partes, es decir, genera efectos obligatorios entre las partes, y las partes, a partir de estos efectos obligatorios, deben someterse a este concepto, porque se entiende que la sentencia tiene cosa juzgada constitucional, lo que implica que se pueda volver a activar una acción con identidad de objeto, sujetos y causa. Entonces vean cómo hay una diferencia sustancial entre el precedente en vigor y la ratio decidendi. Les voy a poner un ejemplo. Hemos estado viendo esta sentencia que les digo que ha sido tan importante, la 110/2010-R, ¿no es cierto? Bien. Les decía que esta sentencia ha desarrollado la doctrina del bloque de constitucionalidad, ¿verdad? Hemos visto. Entonces, ha establecido que los estándares internacionales, especialmente emergentes de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, forman parte ¿de qué? Forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, vean cómo esta interpretación de la doctrina del bloque de constitucionalidad, en esencia, desde la sentencia 110/2010-R, es un precedente, es el precedente en vigor, que va a ser fuente directa de derecho en esta lógica de esta visión del pluralismo jurídico. Entonces va a ser fuente directa de derecho y va a generar efectos vinculantes. ¿Vinculantes para quiénes? Para los jueces, para los servidores públicos. ¿Por qué? Porque cuando un juez tenga un caso en el cual, por ejemplo, el que les contaba, tenga que dar asistencia familiar en relación a parejas del mismo sexo, cuando están desvinculadas y cuando una de ellas está en situación de enfermedad, lo que les decía, entonces, por ejemplo, ese juez está vinculado a los estándares internacionales. ¿A partir de qué? A partir del precedente de la doctrina del bloque de constitucionalidad, que para el juez le genera efecto vinculante, porque esa interpretación del Tribunal Constitucional es fuente directa de derecho, y su caso, que es un caso futuro, posterior al de la sentencia 110, plantea un problema jurídico igual, es decir, el problema jurídico es si va a aplicar solamente la Constitución o va a aplicar los estándares internacionales. El tribunal dijo que sí. Entonces, por lo tanto, esa construcción, esa interpretación que realizó el tribunal en la sentencia 110/2010 es fuente directa de derechos y va a generar efectos vinculantes para todos los casos futuros que planteen el mismo problema jurídico. En cambio, en la sentencia 110 se van a fijar, hay una parte que dice análisis del caso concreto. En el análisis del caso concreto, ¿qué hace el tribunal? Aplica la doctrina. Este era un caso vinculado que se dio justamente en la ciudad de Santa Cruz. Este era un caso vinculado a desapariciones forzadas durante la dictadura militar que vivió Bolivia. Entonces, lo mismo, ¿se acuerdan? Ya les conté el caso Almonacid Arellano versus Chile, ¿no? Que en Chile emitieron las leyes de amnistía. Y en el caso boliviano igual hay muchas, imagínense, hasta ahora todavía investigaciones pendientes que no dan con el paradero de las víctimas. Y este era uno de los casos, ¿no? Entonces, la parte investigada, procesada, había solicitado la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. Sin embargo, como les decía, desde los estándares internacionales, estos son delitos de lesa humanidad que no admiten regímenes de amnistía ni de exclusión, sino que deben concluir con la investigación y más bien se
debe exhortar al Estado a generar la debida diligencia, pero no a extinguir las acciones porque son delitos de lesa humanidad, y ese ha sido el avance desde el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, vean cómo la sentencia 110, ya para analizar el caso concreto, o sea, analiza el caso concreto a la luz de los estándares y de las decisiones de la Corte Interamericana, porque además justo en este caso, Orosa Trujillo, ustedes lo deben conocer, de hecho fue el primer caso que llegó a la Corte Interamericana en relación al Estado boliviano. Además, había una sentencia de la propia Corte que le obligaba al Estado a investigar, en su caso a sancionar y a reparar integralmente los daños. Entonces, vean cómo en el caso concreto se aplica la doctrina del bloque de constitucionalidad para el análisis del caso concreto. Eso es para el análisis del caso concreto, y por lo tanto, en el caso concreto se denegó la acción de amparo constitucional, y esta denegatoria genera efectos obligatorios. ¿Obligatorios para quiénes? Obligatorios para las partes. Entonces, por eso es que la sentencia 846-2012 nos divide y nos diferencia lo que es el precedente en vigor y lo que es la razón jurídica de la decisión. A nosotros, desde esta lógica del sistema plural de fuentes jurídicas que estamos viendo, nos importa identificar el precedente en vigor, porque cuando decimos la jurisprudencia es fuente directa de derecho, ya no es fuente secundaria en materia de derechos humanos, nos referimos no a toda la sentencia constitucional, sino nos referimos a este concepto del precedente en vigor. Bien, pero ahora vamos a vincular la sentencia 846-2012 a otra sentencia sumamente importante del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 2233-2013. Esta es una sentencia fundadora de línea. ¿Por qué es fundadora de línea? Porque desarrolla lo que se llama la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Vean cómo aquí ya estamos empezando a ver técnicas de derecho jurisprudencial, ¿sí? La doctrina del estándar jurisprudencial más alto. ¿Qué plantea la doctrina del estándar jurisprudencial más alto? Y miren cómo vamos a ver esta doctrina ya en el esquema, en el escenario de un sistema plural de fuentes jurídicas. Pues vamos a ver que el precedente en vigor no va a ser cualquier precedente, o no necesariamente va a ser el último del Tribunal Constitucional, sino el precedente en vigor que genere efecto vinculante para los jueces, para los fiscales, para los servidores públicos en casos futuros, va a ser el entendimiento que sea más favorable y coherente con la progresividad del derecho internacional de los derechos humanos. Vean aquí cómo la doctrina del estándar jurisprudencial más alto además es un conector para que el Estado boliviano cumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos de buena fe. Y la buena fe, como ya les decía desde el primer día, no solamente alcanza a los tratados internacionales referentes a derechos humanos, miren cómo estamos vinculando con el bloque de constitucionalidad, sino que alcanza también a los estándares internacionales que van planteando el avance del derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, vean cómo toda esta visión del estándar jurisprudencial más alto, entonces, implica que el precedente en vigor es el entendimiento que sea más alto, que sea más favorable, que sea más coherente al avance del derecho internacional de los derechos humanos, aunque no sea la última sentencia. Por eso es que la doctrina del estándar jurisprudencial más alto está sustentada en varios elementos. Primero, el primer elemento es el principio de favorabilidad. Entonces, siempre vamos a ver los derechos más favorables. ¿Más favorables a quiénes? A quienes estén en situación de asimetría. Por ejemplo, en esta situación de asimetría,
asimetría, tenemos a los grupos de atención prioritaria. Mañana vamos a ver todo el artículo, toda la lógica del artículo 14, parágrafo segundo de la Constitución. Entonces, el primer fundamento de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto es el principio de favorabilidad. Pero además la doctrina del estándar jurisprudencial más alto está basada en otros dos principios importantísimos, como es el principio de progresividad, que está contenido, como mañana vamos a ver, en el 13, parágrafo 1 de la Constitución, que es un principio de derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, los derechos siempre son progresivos, es decir, siempre van a tener que aplicarse en armonía con el avance del derecho internacional de los derechos humanos, justamente porque Bolivia forma parte del sistema interamericano y del sistema universal. No puede, como por ejemplo en el caso de la protección jurídica a parejas del mismo sexo, no puede tener una interpretación aislada. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de derechos de buena fe. Entonces vean cómo, y siempre a la luz del avance del derecho internacional, porque los derechos son siempre progresivos, jamás restrictivos. Ese es un principio del derecho internacional de los derechos humanos. Y a partir del principio de progresividad viene otro de los principios que fundamenta la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, que es el principio de prohibición de regresividad. Eso quiere decir que si los estados o en el sistema interamericano ha habido un avance, ha habido un reconocimiento a un derecho, en el futuro, de manera arbitraria, ese reconocimiento no puede retroceder, porque en caso de que retroceda, el Estado boliviano estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos. Entonces, vean cómo la sentencia 2233 tiene fundamento en estos tres elementos: principio de favorabilidad, principio de progresividad y principio de prohibición de regresividad. Entonces, estos son los tres grandes principios que generan la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Y a partir de estos tres grandes principios, ¿qué plantea la doctrina del estándar jurisprudencial más alto? Plantea que el precedente en vigor va a ser el entendimiento que sea más favorable, que sea más progresivo, que no genere regresividad en cuestión de derechos. Y por lo tanto, vean cómo en materia de jurisprudencia, la doctrina del estándar jurisprudencial más alto es una garantía para las personas y para las colectividades, una garantía y un límite al ejercicio del control de constitucionalidad también para el Tribunal Constitucional plurinacional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede el Tribunal Constitucional mutar su jurisprudencia? Sí, puede mutarla, pero no para retroceder, sino para dar mayor eficacia a los derechos. Entonces, por eso les digo que la sentencia 2233 es una verdadera garantía y nos establece que el precedente en vigor es el entendimiento que sea más favorable y coherente ¿con qué? Con el avance del derecho internacional de los derechos humanos, la progresividad en el tema de los derechos y el tema de la favorabilidad. Entonces, a partir de estos conceptos, entendemos que el precedente en vigor es el entendimiento más favorable, aunque no sea el último. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes estén en el ejercicio de sus funciones como jueces, como servidores, como fiscales, como servidores públicos. Entonces, ¿cómo tienen que aplicar el precedente en vigor? Entendiendo que el precedente en vigor es fuente directa de derecho, genera efectos vinculantes. ¿A qué precedentes están vinculados ustedes? Pues están vinculados al más favorable, aunque no sea el último entendimiento del Tribunal Constitucional. Lo que quiere decir
que si ustedes tienen dos sentencias contradictorias del Tribunal Constitucional, ¿a cuál están vinculadas desde la doctrina del estándar jurisprudencial más alto? Están vinculadas al entendimiento más favorable, al entendimiento más progresivo al derecho. Y entonces, aunque este no sea el último, y aquí vamos a ver algunos ejemplos, y es que determinar cuál es el más favorable tampoco es una labor discrecional, sino que más bien tiene criterios en las propias pautas constitucionalizadas de interpretación que mañana las vamos a identificar. Entonces, en ese sentido, pues desde esta visión les voy a poner un ejemplo. En el órgano judicial, el Tribunal Constitucional, contra todos los estándares y altos que también tenían independencia judicial, el año 2016, en una acción de cumplimiento presentada por la Asociación de Magistrados, se olvidó de todos los estándares. Esta es una sentencia, podría decir yo, grosera a los derechos. Se olvidó de todos los estándares sobre independencia judicial que emanan del caso Chocrón versus Venezuela, Tribunal Constitucional versus Perú, y estableció de manera absolutamente arbitraria que todos los jueces están en situación de transitoriedad. O sea, imagínense, más de 10 años de vigencia de la Constitución y estamos hablando de transitoriedad de autoridades judiciales que además merecen una protección reforzada desde los estándares internacionales, porque en manos de los jueces está la democracia, y la democracia está íntimamente vinculada a los derechos. Entonces, claro, esta sentencia es absolutamente contraria a todos los estándares que emergen de una acción de cumplimiento. En casos posteriores del 2016, imagínense esta barbarie interpretativa que ha hecho el Tribunal Constitucional. Ha empezado un caso el 2016 y ha dicho, en el caso de la mujer embarazada, ustedes saben que la mujer embarazada tiene una protección reforzada de inamovilidad, ¿verdad? Y esta protección reforzada tiene sustento desde el Tribunal de los 10 años, ha sido una línea férrea para todos los órganos de poder, salvo casos de contratos específicos. Pero, por ejemplo, una jueza no está pues sujeta a un contrato y no se puede alegar el tema de transitoriedad. Entonces, claro, la línea viene desde el Tribunal de los 10 años, de transición y también del Constitucional Plurinacional hasta su entendimiento arbitrario del año 2016. Entonces, en este entendimiento arbitrario del año 2016, donde dijo que los jueces están en transitoriedad, criterio que ha sido reconducido ya por el Tribunal Constitucional en la sentencia 49 del año 2019, en temas y ha consagrado los estándares más altos en independencia judicial de manera coherente con los estándares. Pero desde el 2016 se presenta un caso de amparo de una mujer en el órgano judicial desvinculada a pesar de estar embarazada. ¿Y qué le dice el Tribunal Constitucional? Por eso vean la importancia de la garantía del estándar más alto. Le dice el tribunal, no, ¿sabe qué? A usted no le puedo conceder la tutela. ¿Sabe por qué? Porque los jueces están en situación de transitoriedad y como están en transitoriedad, no le puedo dar la protección reforzada. O sea, ¿se imaginan esa barbarie? Y el Tribunal Constitucional, o sea, hay sentencias desde el 2016. Primero debo decir que esa sentencia, utilizando toda esta técnica que estamos viendo, que ha sido desarrollada por el propio tribunal, pero que tampoco es un invento del Tribunal Constitucional, sino responde a una construcción del derecho internacional de los derechos humanos, también a la luz del principio de progresividad. Entonces, ¿qué ha venido diciendo en muchos casos posteriores? Y primero debemos decir que esa sentencia del 2016 llega a ser precedente en vigor. Jamás, nunca. Por eso les digo, porque la doctrina del estándar más alto es también una garantía para evitar abusos de poder del Tribunal Constitucional. Entonces, nunca, esa sentencia del 2016 es una sentencia aislada, jamás llega a ser precedente en vigor. ¿Cuál será el precedente en vigor? El estándar más alto, que además para el órgano judicial data
del año 2000, claro, y podrían decir que abogado más desactualizado, ¿cómo va a invocarse una sentencia del año 2000? Claro, pero es que el año 2000 ya se desarrolló el estándar más alto para todos los órganos judiciales, para todos los órganos de poder en temas de estabilidad laboral para la mujer embarazada. Entonces vean que en materia de jurisprudencia no rige el criterio de temporalidad, rige el criterio de favorabilidad. Claro, y alguien me podría decir, he escuchado a algunos constitucionalistas decir, no, bueno, pero es que la doctrina del estándar más alto es sumamente subjetivo. No es sumamente subjetivo, porque cuando hablamos de favorabilidad, la propia Constitución, desde la igualdad sustantiva, como vamos a ver mañana, nos dice favorable a quién. ¿Favorable a quién? Favorable, por ejemplo, a un grupo de atención prioritaria, un criterio prohibido de discriminación, o en un caso en el cual se evidencia una situación de asimetría desde los enfoques de género, desde el enfoque interseccional. Por eso utilizamos los enfoques del derecho. Entonces, claro, va a ser subjetivo si el juez no sabe utilizar los enfoques en derecho. Entonces, ¿favorable a quién? Favorable a quien esté en una situación de asimetría, porque los enfoques como el de género, el de interseccionalidad, son métodos del derecho para identificar asimetrías. Entonces, por ejemplo, en el caso de la mujer embarazada, por supuesto, se entiende que la mujer embarazada está en un grupo de atención prioritaria, porque además no solo se protege a la mujer embarazada, sino esencialmente la jurisprudencia ha dicho que se protege al nuevo ser. Entonces, obviamente, ¿a quién tiene que ser favorable el estándar? En este caso, por supuesto, al Estado, que dice que los jueces son transitorios, o a la mujer embarazada. Por supuesto, a la mujer embarazada, porque si no, ¿de qué Estado constitucional estamos hablando? De ninguno, ¿no es cierto? Ese Estado constitucional que fue destruido desde el momento en que se dice que los jueces son transitorios y que ahí se afecta flagrantemente la garantía de independencia judicial. Entonces, vean cómo, si ustedes son vocales de las salas constitucionales y les llega un caso, pero además debo decir que el Tribunal Constitucional sigue resistiéndose a utilizar el estándar más alto, claro, porque en muchos casos les una doctrina incómoda, ¿no es cierto? En casos complejos viene el tribunal, como en muchos que vamos a ver cuando veamos el amparo, y dice fácil, cambio de jurisprudencia, cambio restrictivo de jurisprudencia. Entonces, claro, cuando ya la doctrina le dice, señor Tribunal del Constitucional, usted no puede cambiar arbitrariamente su jurisprudencia, puede mutarla, claro, pero para dar eficacia al derecho, no para restringirlo. Entonces, claro, ya es una doctrina incómoda, ¿no? Pero, como les decía, esta doctrina es una verdadera garantía para el ciudadano y para las colectividades. ¿Por qué? Porque entonces, aunque el tribunal cambie su jurisprudencia, diga que es una sentencia mutadora, sí, como en el ejemplo que les pongo, si ha cambiado de jurisprudencia, esa sentencia nunca va a ser fuente directa de derecho en esta visión del pluralismo jurídico. Nunca va a ser precedente en vigor, porque en materia de jurisprudencia el precedente en vigor está dado por el concepto de favorabilidad vinculado a la progresividad y a la prohibición de regresividad. Entonces, ustedes como vocales de las salas constitucionales, si les llega un amparo de una mujer embarazada y el órgano judicial les dice, no, pero aquí está una sentencia del 2020, la última, el tribunal además ha confirmado bajo varias sentencias el entendimiento del 2016. No, en materia de derechos humanos no existe convalidación. Así lo dice el 13.1 de la Constitución. Ese es otro criterio absolutamente erróneo que deviene de una visión positivista para el derecho civil, la confirmación que viene de Francia, de una construcción basada en derechos disponibles, lo que eran los derechos subjetivos. Estamos hablando aquí de derechos humanos que han tenido una evolución y los derechos humanos son inconvalidables. Por lo tanto, aunque el Tribunal Constitucional
Constitucional después del 2016 haya dictado 100 sentencias más, nunca van a hacer esas 100 sentencias más, nunca van a convalidar el precedente en vigor y nunca van a ser fuente directa de derecho. Entonces, como vocales de la Sala Constitucional, ¿qué tienen que hacer? ¿A cuál están vinculadas? Vean cómo hacemos la diferencia entre el efecto vinculante y el efecto obligatorio. Por eso dividimos precedente en vigor y ratio decidendi. ¿A cuál están vinculados? Si fueran vocales de las salas constitucionales, al estándar más favorable. Pues entonces tienen que dar a la mujer embarazada en el órgano judicial, tienen que darle la estabilidad laboral, porque ese entendimiento es el más favorable, pero no solo el más favorable, sino el más coherente con el derecho internacional de los derechos humanos, porque de lo contrario, entonces se hace que el Estado boliviano pues incumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía. Y miren cómo en este ejemplo queda muy claro la diferencia entre precedente en vigor y ratio decidendi. Entonces, esa mujer embarazada que acude, por ejemplo, la del año 2016, que acudió al órgano judicial y que le pidió garantía de estabilidad y que el órgano judicial, el control tutelar le dijo, no, es que usted está en transitoriedad. Entonces, esa parte, la ratio decidendi, la aplicación de ese entendimiento aislado al caso concreto, genera un concepto que voy a resaltarlo, que se llama la aparente calidad de cosa juzgada, que mañana también lo vamos, y cuando veamos el amparo voy a volver a ver este tema. Entonces, eso quiere decir que internamente ya no puede volver, porque tiene aparente cosa juzgada constitucional, aparentemente ya no puede volver a presentar en el ámbito interno, porque además la jurisprudencia de manera uniforme ha cerrado estas puertas. Vamos a ver una figura del amparo contra el amparo, pero esto lo vamos a ver en la clase del amparo constitucional. Pero por ahora, entonces, aparentemente hay una calidad y por eso utilizo el concepto de aparente cosa juzgada constitucional. ¿Qué puede hacer esa mujer a partir de esa ratio decidendi cuyos derechos han sido flagrantemente vulnerados por un cambio arbitrario de jurisprudencia en su caso? Pues tiene para activarse, entiende que ha sido agotada la vía interna y puede activar o el sistema interamericano, puede irse, por ejemplo, ya hemos visto que el sistema tiene una primera fase y la petición la hace ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o puede activar el sistema universal, por ejemplo, la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, tiene un comité que es el comité de la CEDAW, el cual tiene roles, así como la Corte Interamericana tiene roles contenciosos y roles interpretativos. Y en los roles contenciosos puede establecerse la responsabilidad internacional del Estado. En vía internacional, solo argumentando el cambio arbitrario de jurisprudencia contrario al principio de progresividad, ya hay responsabilidad internacional del Estado, sin necesidad de abordar los otros derechos, el incumplimiento de otras obligaciones. O sea, para el Estado, solo el cambio de jurisprudencia restrictivo, solo ese hecho ya es una flagrante responsabilidad internacional. De hecho, ya tenemos un caso activado, les contaba, del pueblo indígena Quilaquila, en este caso, y está activado ante el sistema interamericano. Esperemos que este caso siga su curso, porque aquí también se va a sentar un precedente importante, porque claro, o sea, el propio tribunal no puede cuestionar si va a cumplir o no el estándar más alto. Y como les digo, uno de los actos lesivos denunciados en este caso del pueblo indígena Quilaquila contra el Estado boliviano es justamente esas regresividades, esas aplicaciones no de los estándares jurisprudenciales más altos. Entonces, es un tema que ya el sistema interamericano, a lo malo es que tarda mucho, pero que se va a manifestar. Entonces, vean por eso cuán importante es la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Y miren qué diferente es el tema de la aplicación de la ley. En cambio, la ley, ¿se acuerdan? Sí rige un criterio de aplicación temporal. Una ley posterior abroga o deroga en el tiempo una ley anterior. En materia legislativa, sí. En materia de jurisprudencia, no. En materia de jurisprudencia, ¿qué principio rige? Rige el principio de favorabilidad. El precedente en vigor va a ser el entendimiento que sea más favorable.
Pero además, la sentencia 2233 es una sentencia fundadora de línea, pero además la sentencia 2233 me da pie para explicar la tipología de las sentencias constitucionales. Para una correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor es muy importante. Y cuando hablamos de tipología, vamos a ver 3 grupos de sentencias. Esto es muy importante que conozcamos. Tenemos primero en el primer grupo lo que se llama las sentencias relevantes. En el segundo grupo tenemos las sentencias confirmadoras simples. Y en el último grupo tenemos las sentencias que inaplican el estándar jurisprudencial más alto. Es decir, cuando sistematizamos jurisprudencia, tenemos estos 3 tipos de sentencias: las relevantes, las confirmadoras simples y las que inaplican el estándar jurisprudencial más alto. ¿Cuáles son las relevantes? Las relevantes son aquellas que van a ser en el sistema plural de fuentes jurídicas que hoy hemos visto, van a ser las que van a ser fuente directa de derecho y van a generar efectos vinculantes para casos futuros que planteen el mismo problema jurídico. Y entre estas sentencias relevantes también tenemos varios tipos de sentencias. Por ejemplo, las sentencias fundadoras de línea, es decir, las que desarrollan el entendimiento por primera vez. Por ejemplo, la sentencia 2233-2013 fue la primera vez que el Tribunal Constitucional desarrolló, ¿qué cosa? La doctrina del estándar jurisprudencial más alto. ¿Qué tipo de sentencia es la 2233-2013? Es una sentencia fundadora de línea. Luego tenemos otra tipología. Por ejemplo, tenemos las sentencias moduladoras de línea. ¿Cuáles son las sentencias moduladoras de línea? Son aquellas que desarrollan, complementan, agregan, generan más subreglas jurisprudenciales a las fundadoras. Por ejemplo, enseguida vamos a ver la sentencia 19-2018-S2, que es una sentencia moduladora porque va a aumentar una subregla a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Entonces, al aumentar una subregla, como enseguida vamos a ver, es una sentencia moduladora de línea. Luego tenemos también las sentencias mutadoras de línea. Esas son las que cambian la jurisprudencia. ¿Puede el Tribunal Constitucional cambiar su jurisprudencia? Claro que puede, pero el cambio tiene que ser no para restringir, sino tiene que ser un cambio que genere una favorabilidad. Entonces, si hay un cambio que sea favorable, esa sentencia va a ser una sentencia mutadora de línea jurisprudencial. Luego tenemos las sentencias sistematizadoras de línea jurisprudencial, es decir, que reúnen todas las reglas y subreglas de sentencias fundadoras, moduladoras, mutadoras. Entonces, vean cómo esas también van a ser sentencias relevantes y sus interpretaciones van a ser fuente directa de derecho y van a generar efectos vinculantes. Las sentencias confirmadoras simples son aquellas que siguen los precedentes en vigor. Por eso es que tenemos que hacer un análisis dinámico, porque a veces yo puedo encontrar una sentencia que diga, se parece a mi caso, pero esta sentencia puede ser una confirmadora simple. Correctamente tengo que acudir a las sentencias relevantes, ¿sí? Entonces vean cómo tenemos las sentencias relevantes, las confirmadoras simples y finalmente tenemos las que inaplican los estándares más altos. Estas sentencias, como la de la mujer embarazada en el órgano judicial, entran en este grupo de las que inaplican el estándar más alto porque son entendimientos aislados, nunca llegan a ser precedente en vigor y no generan efectos vinculantes para las autoridades jurisdiccionales, ¿sí? Entonces vean cómo tenemos estos 3 grupos, estos 3 grupos vinculados justamente a
las sentencias relevantes, las confirmadoras simples y las que inaplican el estándar más alto. Entonces, esta técnica es muy coherente con la doctrina del estándar jurisprudencial más alto en la línea fundadora, que es la 2233-2013, que establece que el precedente en vigor es el entendimiento más favorable, aunque no sea el último. Y finalmente, para terminar esta construcción de derecho jurisprudencial, tenemos que decir que existe en relación a la sentencia 2233-2013, tenemos otra que es una sentencia moduladora de línea de la doctrina del estándar más alto, que es la sentencia 19-2018-S2. Esta sentencia modula la 2233. ¿Por qué? Porque además establece que el estándar jurisprudencial más alto no necesariamente está en una sentencia del Tribunal Constitucional, sino está también en una sentencia o un estándar que puede emerger del sistema interamericano, del sistema universal. Vean cómo aquí se armoniza la doctrina del estándar jurisprudencial más alto con la doctrina del bloque de constitucionalidad y con el ejercicio del control de convencionalidad. Entonces, a partir de la sentencia 19-2018-S2, si ustedes como jueces tienen un criterio del Tribunal Constitucional y tienen un estándar más alto en el sistema interamericano, ¿qué tienen que hacer? Aplicar directamente el estándar más alto. El estándar más alto, por ejemplo, que emane de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora tenemos justamente un caso que va a plantear este problema jurídico. El primer día de clases les decía que en la ciudad de La Paz, hace aproximadamente un mes, se presenta un amparo constitucional en el cual se exige la protección jurídica a parejas del mismo sexo contra el CEGIP. Entonces, esta acción de amparo constitucional, como les decía, ha sido concedida. Y en esta acción de amparo constitucional ha ido en revisión ante el Tribunal Constitucional. Aquí tiene el Tribunal Constitucional que aplicar el estándar más alto, porque este es el típico supuesto que plantea la sentencia 19-2018-S2, ya que vean cómo el Tribunal Constitucional en la sentencia 87-2017, cuando interpretó la ley de identidad de género a partir de una acción de inconstitucionalidad abstracta, declaró la inconstitucionalidad del artículo 11 de la ley de identidad de género. Entonces, vean cómo aquí el tribunal ya se ha manifestado, pero esa manifestación del Tribunal Constitucional en esta sentencia es absolutamente contraria justamente a los estándares, por ejemplo, a la opinión consultiva 24/2017 que emana de la Corte Interamericana. Entonces, ¿qué dice la sentencia 19-2018-S2 que modula la 2233? Dice que el estándar más alto, no solo hay que mirar las sentencias del Tribunal Constitucional, sino los estándares más altos que además forman parte del bloque de constitucionalidad. En el caso boliviano, esos van a ser fuente directa de derechos, van a tener efectos vinculantes y por lo tanto son de aplicación directa a través de la herramienta del ejercicio del control de convencionalidad, ¿sí? Entonces vean cómo, miren, hemos ido uniendo estos elementos argumentativos, primero Estado constitucional plurinacional de derechos, bloque de constitucionalidad, luego hemos visto, aparte del bloque de constitucionalidad, hemos visto este concepto de el estándar, hemos visto toda esta visión del ejercicio, el control de convencionalidad, el sistema plural de control de constitucionalidad y esta técnica del estándar jurisprudencial más alto. Bueno, entonces, hasta aquí hemos terminado esta nuestra primera clase. No sé si podríamos, si tenemos alguna pregunta. Aquí tenemos a Renan. Querido Renan, es la 87 quebrado 2017. Estimada doctora, muy buenos días. Querido Antonio. ¿Alguna vez había tenido la oportunidad justamente de escuchar esa relación, ¿no?, de diferentes tipos de sistematización de sentencias que se emiten, como las modulatorias, las confirmatorias? Siempre quise saber si existe alguna sentencia constitucional boliviana que señale cuáles son
y hasta cuántas pueden ser, ¿no? O sea, o no sé si existirá o simplemente se sobreentiende dentro del análisis que tenemos que tener, ¿no? Qué buena pregunta, querido doctor José Antonio. Bueno, esta tipología que les he mencionado no está expresada en una sentencia concreta. La única que tenemos es la 846-2012, que les decía que es la que desarrolla la correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor. Sin embargo, esta técnica emerge también de ya un criterio de sistematización, justamente con la doctora Sauma, con la doctora Cerrudo, que ya la van a tener como docente, bueno, mi persona también la van a tener como docente a la doctora Soraya Santiago y a la doctora María Elena Negrón. Todas hemos hecho un trabajo de sistematización de jurisprudencia para el Tribunal Constitucional el año 2016, en el cual se han sistematizado casi 27,000 fichas jurisprudenciales, ¿no? Y en este trabajo, que lo tienen en la página del tribunal, van a ver una ventanita. Si nos alcanza el tiempo, vamos a entrar conmigo. Van a ver una ventanita que se llama sistematización de jurisprudencia. Van a ver cómo en esta sistematización de jurisprudencia se utiliza esta técnica que les estoy mencionando, ¿no? Las sentencias relevantes, las confirmadoras simples, las que inaplican el estándar más alto. Se hace la diferencia en la ficha jurisprudencial del precedente en vigor, de la ratio decidendi. Entonces, digamos que la costumbre jurisprudencial ha seguido esta técnica, que además tiene fuente en doctrina jurisprudencial, ¿no? Y entonces por eso es que sistematizamos en materia de jurisprudencia la sentencia, la 846-2012, la 2233-2013 y ahora la 19-2018-S2, que es una moduladora de línea. Y este es un trabajo de tesis también, podría ser un trabajo de tesis importante, porque ciertamente debe ser el Tribunal Constitucional, no en una sistematización de jurisprudencia, sino en su propia jurisprudencia, el que identifique qué tipo de sentencia es, si es una relevante, si es una confirmadora simple. O sea, ese es un desafío para el Tribunal Constitucional. Y en este tema tenemos una sentencia preciosa, la única del Tribunal Constitucional, que cambia incluso la estructura de las sentencias del Tribunal Constitucional. Es la 778/2014. Les sugiero que la lean. Ay, ese 2014, perdón, es 2014. No es 778/2014. Esta sentencia, primero, cambia el formato de sentencias constitucionales, porque una de las críticas desde esta visión también de la plurinacionalidad es un concepto de justicia constitucional de proximidad, ¿no? O sea, las sentencias constitucionales son extremadamente técnicas. Para entenderlas, las partes necesitan a su abogado y bueno, son sentencias extremadamente técnicas que además ni siquiera identifican si son relevantes, si han mutado la línea, si son confirmadoras simples, ¿no? Entonces, esta sentencia primero cambia el formato de sentencias constitucionales, como la van a ver, y en la primera hoja, o sea, en la primera plana, en párrafos muy sencillos, de una lectura muy sencilla, primero el lector ya sabe cuál ha sido el razonamiento, es decir, la razón jurídica de la decisión, pero además identifica cuáles son los precedentes en vigor que van a ser fuente directa de derechos. Es decir, en la primera plana, el lector ya sabe qué dijo el Tribunal Constitucional, cuál fue su resultado en el caso concreto, pero ya identifica sus propios precedentes. Esta es una sentencia única en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, después de esta sentencia, no se ha animado a cambiar su estructura, que sería también un desafío para esta visión de justicia de proximidad
proximidad, y uno de los deberes del tribunal debiera ser que sea él mismo en sus sentencias el que identifique y el que haga también esta clasificación. Entonces, si bien no hay una sentencia concreta que les va a dar estos 3 puntos que les digo, pero sí la costumbre, es decir, los usos en estos temas han generado esta diferencia a partir de la interpretación de las 3 sentencias que les menciono, la 846-2012, la 2233-2013 y la 19-2018. ¿Sí? Querido José Antonio, no sé si he respondido a su pregunta. Más que suficiente, querida doctora, muy amable. No, gracias, y gracias a usted. Doctora, buen día. Nuevamente acá Renan de Cobija. Una consultita, usted nos está hablando de la inaplicación del estándar influencial más alto. Quería que nos dé un ejemplo en relación a ello, si fuera muy amable. Claro que sí, querido doctor Renan, con mucho gusto. Y bueno, voy a volver al tema que les tocaba de la protección jurídica a parejas del mismo sexo, ¿no es cierto? En este tema, por ejemplo, ¿se acuerdan? El primer día les ponía el ejemplo y les decía, ¿qué harían ustedes si son jueces de familia? Yo acudo donde ustedes y les digo que me tienen que aplicar o me tienen que brindar la asistencia familiar que establece el artículo 256, que me tienen que el 215 del Código de las Familias, que establece la asistencia familiar cuando hay desvinculación en relación a parejas. Se entiende inicialmente heterosexuales, pero cuando hay desvinculación se tiene que aplicar la asistencia familiar. Hasta aquí no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo les digo que necesito la asistencia familiar en relación a mi pareja del mismo sexo? Entonces, claro, ahí tienen el artículo 63 de la Constitución, que establece la unión conyugal libre, y el matrimonio los constitucionaliza a partir del concepto de uniones heterosexuales, hombre-mujer. Sin embargo, el estándar, vean cómo aquí el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está vinculada justamente a la opinión consultiva 24-2017. Este estándar, de acuerdo a la sentencia 110, forma parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, ¿qué debe hacer el juez? El juez debe ejercer control de convencionalidad y aplicar directamente el estándar jurisprudencial más alto. Vean cómo en el control de convencionalidad el método del derecho es la aplicación directa de derechos a partir de qué herramienta, de el estándar jurisprudencial más alto. Entonces, el estándar jurisprudencial más alto no solamente puede estar en el ámbito interno, sino puede estar también en el ámbito internacional a partir de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos. Ese sería el primer ejemplo, cuando tenemos un estándar internacional más alto. Pero tenemos otro caso. Por ejemplo, la misma sentencia 19-2018-S2, como vamos a ver, es una sentencia fundadora de línea en cuanto a la doctrina de la reparación integral de daños. La sentencia 19-2018, que la vamos a ver mucho, plantea varios problemas jurídicos, porque una sentencia constitucional no necesariamente plantea un solo problema, sino por lo general plantea varios problemas. Entonces, la sentencia 19-2018-S2 es una sentencia moduladora de línea en cuanto a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, pero también es una sentencia fundadora de línea en cuanto a la doctrina de la reparación integral de daños. Y aquí vamos a ver con claridad. Entonces, ¿qué establece el artículo 39 del Código Procesal Constitucional? Que cuando se concede una acción tutelar, por ejemplo, una acción de libertad, debe hacerse la calificación de daños, que se limita a calificación material de daños. Pero la Corte Interamericana, en los estándares más altos, en los cuales tenemos, por ejemplo, varios casos, como el caso María Elena Tamayo versus Perú, el caso Campo Algodonero versus México, en los cuales la Corte ha desarrollado toda la doctrina de reparación integral de daños. Entonces, vean cómo aquí, para ejercer el control de convencionalidad, ha visto los estándares
estándares jurisprudenciales internos que teníamos y hasta ese momento determinó en un análisis dinámico. Cuando lean la sentencia van a ver el análisis dinámico que hace el Tribunal Constitucional, y en su análisis dinámico van a encontrar que hasta ese momento el Tribunal Constitucional, desde los 10 años, ha entendido que la reparación de daños el tema de costas procesales tenía que ir a la vía civil ordinaria. Entonces, ahí ya había un estándar en el ámbito interno, pero habían estándares internacionales más altos en temas de reparación integral de daño, que implica, este tema lo vamos a ver de manera específica, pero solo para el ejemplo de ahora, la reparación integral de daños desde la Corte Interamericana implica restitución de derechos, daño material, daño inmaterial, medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación, garantías de no repetición. Entonces, vean cómo en este caso, ¿qué hace la Corte Interamericana? ¿Cuál es el estándar más alto? No los internos del Tribunal Constitucional. El estándar más alto son los estándares de toda la doctrina de reparación integral que emergen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional en la sentencia 19/2018-S2? Aplica de manera directa el estándar más alto. ¿A partir de qué método? Control de convencionalidad y la doctrina del estándar más alto, que además la hemos visto desde un concepto de un sistema plural de fuentes jurídicas, porque el estándar más alto, sea del Tribunal Constitucional o sea, por ejemplo, de la Corte Interamericana, si es más favorable, va a ser fuente directa de derechos y va a generar efectos vinculantes. Entonces, el juez no está sometido solo a la ley, sino al estándar más alto, que puede ser un estándar del Tribunal Constitucional, o puede ser un estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o puede ser un estándar del Comité, por ejemplo, de Derechos Humanos en el Sistema Universal. No sé si ha quedado claro este tema, querido doctor Renan. Sí, doctora, mil gracias, gracias. No, a usted por la pregunta. No sé si hay alguien más, alguna pregunta. Creo que ya no. Todos ya tenemos que empezar nuestra jornada. Disculpen, nos hemos atrasado casi 15 minutos. Disculpen siempre por abusar de su tiempo, pero muchas gracias por su participación, por su tolerancia. Yo sé que este horario no es muy cómodo, pero bueno, mañana vamos a estar mucho más tranquilos, así que mañana los espero a las 8 de la mañana. Vamos a tener una jornada, vamos a tener dos descansos en toda la mañana, pero vamos a pasar de 8 a 2 de la tarde, ¿sí? Así que ya todos vamos a estar más tranquilos y pues vamos a seguir continuando con estos debates. Que tengan todos una excelente jornada, cuídense mucho, un abrazo fraterno desde Sucre y nos vemos mañana, ¿sí? Un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Doctora, gracias. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana, doctorita. Hasta mañana. Hasta mañana, queridos doctores, doctoras. Un abrazo. Mucho gusto. Un gusto, doctorita Rosario. Cuídense. Hasta mañana, doctorita. Hasta mañana. Buen día. Querida doctora Janet, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Igual, doctora. Gracias, que tengan un lindo día. Buen día, doctorita. Igual usted, doctorita Lorena. Un abrazo. Igualmente.